Nosotros estamos en esta serie de mensajes basado en este pasaje de la armadura de Dios. Somos soldados de Cristo. Hermanos, no debe sorprendernos cuando enfrentamos batallas en la vida. Cuando nos encontramos en medio de la lucha, la batalla, no debe ser una sorpresa. Porque estamos en medio de esta guerra espiritual. Somos soldados de Cristo y el ejército de Dios se tiene que levantar con las armas que Dios nos ha dado y pelear la buena batalla de la fe. No te rindes. Como hemos dicho en otros domingos, nosotros no estamos peleando por la victoria. Estamos peleando desde la posición de la victoria. Vamos a leer comenzando en versículo 10, Efesios 6. Pablo escribe esta carta desde la cárcel en Roma. Recuerden que lo más probable es que él está viendo un soldado romano y meditando en esas piezas de la armadura. Él escribe estas palabras bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y hermano mío, me gustaría que nosotros podamos leer juntos este pasaje. Así que lean conmigo. Yo voy a leer de la Reina Valera 60 y vamos a leer todos juntos comenzando en versículo 10, Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Visteos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar. Oren conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra siempre es útil, es relevante para nosotros. Y en esta mañana te decimos, aquí estamos. Estamos, Señor, dispuestos a recibir tu palabra. Padre, yo pido una gracia especial. Yo pido la unción fresca de tu Espíritu Santo para comunicar lo que hay en tu corazón. Espíritu Santo, ministra a cada vida. Y que Cristo tú recibes la gloria. Antes de continuar, me gustaría que hagamos otra oración y como un compromiso al Señor. Puedes abrir tus manos y puedes decir al Espíritu Santo que tú estás abierto a lo que Él quiere hacer en tu vida. Puedes decirle eso. Espíritu Santo, yo estoy abierto a lo que tú quieres hacer en mi vida. Yo no voy a apagar lo que tú quieres hacer ni estorbar tu obra en mi vida. Haz como quieres conmigo. Amén, amén. El día de ayer yo vi 2 programas en la televisión con Levi, mi hijo. Y esos 2 programas eran programas del ejército de los Estados Unidos. Y el primer programa hablaba y mostraba cómo los soldados se preparan. Y había varias cosas que vino a mi corazón, pero la primera cosa que yo pensé es que ser soldado es un compromiso firme. Ser soldado de Cristo requiere un compromiso firme. El soldado de Cristo tiene que estar comprometido con el Señor y nada menos que un compromiso total va a ser suficiente. Un soldado tiene que tomar en serio, muy en serio, su
batallas, la guerra espiritual y esforzarse en la lucha. Esos soldados que yo vi en la televisión, ellos se estaban preparando, tenían un compromiso. No era un día en el parque para ellos. Ellos estaban preparándose para la pelea. Hermanos, no hemos llegado al cielo. En el cielo vamos a disfrutar en el paraíso de Dios, pero todavía no hemos llegado. Todavía estamos en medio de la batalla y hay que tener un compromiso firme con el Señor Jesucristo. Nada menos que un compromiso total es suficiente. También hay que tener un compromiso firme con la iglesia del Señor. El segundo programa que nosotros vimos se trataba de una tarea específica que tenían los soldados. Y ellos tenían que llevar a cabo un plan para capturar un enemigo. Y lo que yo noté, primero noté todo el equipo que ellos llevaban, toda la preparación. También lo que yo noté es que ellos tenían que trabajar como equipo. Hermanos, tú no estás solo en la lucha. El Espíritu Santo está contigo. Tú eres parte de la iglesia. Y ser soldado de Cristo quiere decir que tú eres parte del ejército de Dios. No te debes aislar del ejército. Necesitamos los unos a los otros. Por eso en Hebreos 10 nos dice que debemos considerar unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Yo te necesito y tú me necesitas. Necesitamos los unos a los otros. Y luego dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Está hablando del día de la venida del Señor. Estamos viviendo en esos tiempos peligrosos. Es tiempo de guerra y nosotros necesitamos los unos a los otros. Tenemos que esforzarnos y tomar en serio la batalla con un compromiso firme con Cristo, un compromiso firme con su iglesia, porque, hermano mío, un descuido puede ser fatal. Cuando uno está en guerra, un descuido puede ser fatal. Así que por esa razón nosotros tenemos que luchar con determinación, con todas las armas que el Señor nos ha dado. Tenemos que tomar responsabilidad en esta guerra. No podemos sentarnos en la banca y pretender que simplemente Dios va a hacer lo que nos toca a nosotros hacer. Hay una parte que Él hace, pero Él también nos ha dado armas para que nosotros también usemos esas armas. En este pasaje comenzamos a ver nuestra responsabilidad en la guerra. Hace 2 domingos nosotros nos enfocamos en esa primera parte, versículo 10, que dice, fortalezcanse en el Señor. Y dijimos que es importante que nosotros nos estamos fortaleciendo en el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Alimentando el espíritu y debilitando la carne. ¿Cuántos recuerdan eso? En otras palabras, tenemos que hacer las cosas que nos ayuden a crecer en nuestra relación con Dios y alejarnos de todo que nos aleje de Cristo. Tenemos que fortalecernos en el Señor. También este pasaje nos dice que debemos tomar toda la armadura de Dios. Así que pónganse toda la armadura de Dios. Es un mandato que el Señor nos ha dado. No vamos a estar firmes en la batalla si no tenemos puesta la armadura de Dios. Y la semana pasada nosotros vimos la primera pieza mencionada aquí. ¿Y cuál es? El cinturón de la verdad. Recuerden, nosotros dijimos, como dice este pasaje, que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Y ceñir nuestros lomos, esa expresión nos da la idea de estar preparado para la acción, preparado para la batalla. ¿Cómo nosotros ponemos ese cinturón? Hay que conocer la verdad y vivir la verdad. Recuerda que nosotros dijimos que la verdad es Jesucristo. Cristo dijo, yo soy la verdad. Jesús es la verdad. También Jesús dijo en su oración al Padre, dijo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad.
Así que la palabra de Dios tiene que ser el filtro para nuestras vidas. Todo lo que no está de acuerdo con la verdad de Dios debemos desechar de nuestras vidas. Y hoy vamos a ver la segunda pieza de esa armadura, la coraza de la justicia. Versículo 14 que leímos hace un momento dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Para estar protegido en esta guerra espiritual es importante que nosotros nos pongamos la justicia. La coraza representa la justicia. En los tiempos en que Pablo estaba escribiendo, había diferentes tipos de corazas. Recuerden, él probablemente está viendo una coraza de un soldado. Había unas corazas que eran hechas de un lino pesado o de cuero. Y allí de ese lino pesado, ellos colgaban piezas de metal o incluso pezuñas de animales para proteger su pecho y también su espalda. Y luego también había unas corazas hechas de metal. Protegía el pecho y la espalda. Ellos sabían que esa parte del cuerpo era muy vulnerable. Y para protegerse de las flechas, las lanzas, los golpes en medio de la guerra, ellos necesitaban una coraza. Sin la coraza hubiera sido muy fácil ser herida, incluso perder la vida. Pero para proteger esas áreas vitales, ellos necesitaban la coraza. Protegía el corazón, también protegía las entrañas. Y quiero hablar un momento de lo que eso representaba para los judíos. En el pensamiento judío, el corazón representaba la mente. Ellos pensaban de una manera un poco diferente que nosotros. Para ellos el corazón representaba la mente. Por eso la palabra dice en Mateo 5, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Así que para el judío, el corazón era el lugar de los pensamientos. Otro verso, el verso que vimos la semana pasada, Proverbios 23:7, que habla del hombre y dice cuál es su pensamiento en su corazón. Así que para el judío, el corazón representaba el lugar de pensamiento. Y como dijimos la semana pasada, si vamos a pelear bien, tenemos que pensar bien. Así como tú piensas, vas a vivir. Es importante cuidar nuestras mentes. Cada pensamiento que no está de acuerdo con lo que Dios desea para ti, hay que desecharlo. Sin la justicia, nuestras mentes son muy vulnerables. La justicia protege la mente. Así que el corazón representaba la mente para el judío. También en el pensamiento judío, las entrañas representaban las emociones. ¿Cuántos saben que esas son dos áreas en las cuales todos somos muy vulnerables? En nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. La justicia te protege en esas dos áreas vulnerables. Protege tu mente, protege tus emociones. Necesitamos protegernos con la justicia. Quiero hablar en esta mañana sobre 3 tipos de justicia. 3 tipos de justicia. Y el primer tipo es nuestra propia justicia. Cuando la Biblia menciona aquí la coraza de la justicia, algo que sabemos es que no está hablando de nuestra propia justicia. Voy a leerles lo que dice la Biblia de nuestra justicia en Isaías 64, versículo 6. Dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Eso es lo que la Biblia dice. De mi justicia
de tu justicia, de mis méritos sin Cristo, de mis buenas obras sin Cristo. Mis buenas obras sin Cristo, mis méritos son como trapos sucios. No es suficiente. Es inútil. Mi justicia no sirve. Dice, estamos todos infectados por pecado. La Biblia dice que no hay justo ni uno. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado. Por eso cuando la gente piensa, bueno, yo voy a ir al cielo, yo soy una buena persona, yo voy a ir al cielo, y intenten depender de su propia justicia, hermanos, están bien equivocados. Porque nuestra justicia no es suficiente. Jesús dijo, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Es decir, tu justicia tiene que superar la justicia de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los hombres religiosos en aquel entonces. Los hombres que todos veían y pensaron, mira qué buena persona. Pero Cristo dijo que tu justicia tiene que superar la justicia de los religiosos, de los fariseos. Los fariseos tenían una obediencia externa, pero muchas veces sus corazones estaban lejos de Dios. Yo no puedo depender de mi propia justicia para salvarme. Yo necesito la justicia de Cristo. En Filipenses 3, Pablo habla de su justicia en la ley. Y Pablo era un fariseo. Pablo tenía muchos méritos. Y según la ley judío, dice en versículo 6 de Filipenses 3, dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así que, de acuerdo a la ley, de la justicia en la ley, Pablo era irreprensible ante los ojos de los humanos. Pero ¿sabe lo que él dice de esa justicia? Filipenses 3, versículo 7, él dice, pero cuántas cosas que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, como por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que Pablo, cuando él habla de su propia justicia, dice que él estimaba su justicia como basura. Dice, eso era como basura. Dice, lo he perdido todo. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es por Dios. Hermanos, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están agradecidos por la justicia de Cristo? El segundo tipo de justicia que quiero mencionar en esta mañana es lo que los teólogos llaman la justicia imputada. ¿Qué es la justicia imputada? La justicia imputada es la justicia de Cristo que nos ha sido dado. La justicia de Cristo que es puesta en la cuenta del cristiano por medio de la fe. Segundo de Corintios 5, versículo 21 dice así, al que no conoció pecado, está hablando de Cristo, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo tomó nuestro castigo, nuestro lugar en la cruz, y nosotros recibimos su justicia. Así que cuando tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador,
A usted se le dio la justicia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están agradecidos que Él te ha cubierto con su justicia? Tú no lo mereces. Yo tampoco. Así que la justicia que viene de Cristo es por medio de la fe. Cuando nosotros recibimos a Él, cuando nos convertimos a Cristo, nosotros recibimos esa justicia como un regalo de Dios. Y es la justicia de Cristo que nos transforma, nos capacita a vivir una vida recta. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Él nos da un nuevo corazón. Y Él nos capacita a vivir una vida recta. Y eso nos lleva al tercer tipo de justicia. La vida justa del cristiano. Hermanos, nosotros que hemos recibido a Cristo, hemos sido declarados justos en Cristo. Ahora necesitamos vivir en justicia diariamente. Este tercer tipo de justicia es la justicia práctica. Es una relación con Dios, es la integridad, es la rectitud del corazón, es hacer lo correcto. En este mismo libro, en esta misma carta de Efesios, cuando Pablo está escribiendo a la iglesia en capítulo 4, él dice estas palabras desde la cárcel, Efesios 4, versículo 1. Él dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Voy a leer el mismo versículo de otra versión, de la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, yo, prisionero, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Tú tienes un llamado. Tú has sido llamado por Dios. El Dios del universo te ha llamado por nombre. Tú tienes propósito. Si te has convertido, si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú eres cristiano, hay que vivir como cristiano. Es lo que está diciendo aquí. Los cristianos deben vivir una vida recta, una vida de integridad. Hermanos, poner la coraza de justicia es vivir una vida santa, es vivir una vida de integridad. La integridad nos protege, nos guarde. Dice el Salmo 25, versículo 21. Escuchen esas palabras, escuchen bien. Dice que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Yo tuve una experiencia hace muchos años en la escuela. Un día la maestra nos dio una tarea y nos dijo que tuvimos que leer una historia, y después de leer la historia tuvimos que cerrar el libro y no pudimos volver a abrir el libro. Tuvimos que contestar unas preguntas, pero no pudimos en ningún momento volver a abrir el libro ni ver la historia otra vez. Así que yo hice la tarea y lo hice así como ella nos había instruido. Entregué la tarea y en unos minutos después la maestra me llama a su escritorio y me comienza a cuestionar, me comienza a acusar y me dice, Mayra, y me pregunta si yo había vuelto a abrir el libro, si yo había hecho alguna trampa. Me comienza a acusar y yo podía pararme allí firme porque yo había hecho esa tarea con integridad. Si yo dije, no, maestra, lo que pasa en alguna forma, por alguna razón, yo había usado las mismas palabras que estaban en la historia para contestar las preguntas. Y ella pensó que yo había hecho una trampa. Pero yo, como lo había hecho con integridad, yo tenía paz en mi corazón, tenía paz en mis emociones, tenía paz en mi mente. Y yo podía pararme allí firme y decirle, no, yo lo hice con integridad, lo hice como usted me dijo. Hermanos, es lo mismo en lo espiritual. El enemigo constantemente
está acusándonos, está condenándonos. Y hermanos, si nosotros no tenemos la coraza de justicia puesta, entonces esos dardos van a alcanzar nuestro corazón. Pero si nosotros tenemos la justicia de coraza puesta, esa justicia protege nuestras mentes, protege nuestras emociones, nos protege. Esas acusaciones, esas condenaciones no alcanzarán nuestros corazones si hemos puesto la coraza de la justicia. Si yo no hubiera hecho ese trabajo con integridad, yo creo que yo no hubiera podido pararme allí firme. Creo que yo hubiera sentido muy ansiosa. Creo que yo hubiera tenido muchos pensamientos en mi mente. Hermano, ¿cuántos saben que la integridad es muy valiosa? No siempre es fácil hacer lo correcto, pero al final vas a ver que siempre vale la pena. Quizá hacer lo correcto te cuesta a veces, pero al final siempre vale la pena. La integridad vale más que el dinero. La integridad vale más que la fama o que tienen una buena opinión de ti. Guarda tu integridad y tu integridad te guardará a ti. Proverbios 13, versículo 6 dice: la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hermanos, nosotros necesitamos tener puesta esa coraza de justicia, de vivir una vida recta en santidad. Cristo ya nos ha salvado, nos ha limpiado. Y como cristianos, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a nuestra identidad en Cristo. Él nos ha declarado justos. Ahora que hay que vivir una vida justa, una vida recta ante el Señor. Cuando hay una guerra, un ejército, cuando quiere atacar a otro, siempre busca un punto de entrada. Y es lo que el enemigo hace en nuestras vidas. Él busca un punto de entrar. Si tú has recibido a Cristo, tu vida pertenece a Cristo. Él te ha comprado con su sangre preciosa. El enemigo no tiene derecho legal sobre tu vida. Solamente si tú decides abrirle una puerta. Es la única forma que Él puede tener autoridad. Y si tú le abres una puerta, Él busca una grieta, una manera de entrar. Y hermanos, desobedecer a Dios es abrirle la puerta al enemigo. Desobedecer a Dios es abrirle la puerta a los demonios. Así como la basura atrae hormigas, atrae cucarachas y todo tipo de criatura fea. Así como esa basura atrae todo eso, el pecado atrae demonios. Es una puerta abierta. Por eso la palabra de Dios dice: no den lugar al diablo. No den lugar al diablo. La integridad, la rectitud, la justicia nos protege y nos guarda. El miércoles pasado nosotros vimos este versículo en Proverbios 22. Si no vienen los miércoles, les voy a alentar si es posible de venir los miércoles. Fue de gran bendición para mí. Proverbios 22, versículo 5 dice: espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Hermanos, hay que cuidar nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestro corazón, y no permitir ninguna grieta, ninguna puerta abierta al diablo. Hay una historia en la antigüedad, yo sé que muchos ya lo saben, es la historia de la guerra de Troya, entre los griegos y Troya.
y quizá han escuchado esta historia. No sabemos cuánto de la historia es verdad y cuánto es mitología, porque ellos cuando contaban la historia metieron mucha mitología, muchas cosas que no son ciertas. Pero la historia habla de una ciudad que era bien cerrada, la ciudad de Troya. Y los griegos buscaban cómo entrar en esa ciudad y no encontraban una manera. Así que lo que hicieron es que construyeron un caballo grande hecho de madera hueca. Y los griegos se metieron en ese caballo. Y un espía convenció a los troyanos que el caballo era como un regalo para uno de sus dioses. Así que ellos permitieron entrar ese caballo, no sabiendo que dentro del caballo estaba el enemigo. Dentro del caballo había destrucción. Ellos estaban felices, estaban celebrando. Y en esa celebración, los griegos abrieron la puerta y permitieron que más de sus soldados pudieron entrar en esa ciudad. Y de esa forma podían destruir la ciudad o derrotar la ciudad de Troya. Hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en la trampa. En esa historia, ellos cayeron en la trampa. Pareció como buena idea. Lo que pareció como buena idea era una trampa. Hermanos, tenemos que cuidar que no abrimos ninguna puerta al enemigo. Cristo nos ha declarado justos y ahora hay que vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad en Él. Que los cristianos viven de acuerdo a su llamado. Hermanos, eso no quiere decir que nunca vamos a pecar, porque la realidad es que todos nosotros hemos pecado y todos nosotros seguimos pecando. Por eso el cristiano debe tener una vida de arrepentimiento. Que cada vez que el Espíritu Santo nos habla que nosotros estamos desviándonos del camino correcto, que nosotros inmediatamente confesamos ese pecado y nos apartamos de ese pecado. Primero de Juan 1, quiero que vean este pasaje, por favor. Primero de Juan 1, versículo 8, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si nosotros pretendemos que no pecamos, entonces estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Y qué es lo que debemos hacer cuando hay pecado en nuestras vidas? Debemos confesarlo. Usualmente la gente hace una de dos cosas: lo confiesan o lo cubren. No lo cubres, confiésalo. Ese versículo nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando pecamos, y todos vamos a pecar, debemos confesarlo inmediatamente y apartarnos, renunciar a ese pecado, ponernos a cuentas con el Señor. Él nos ha dado la coraza de justicia para defendernos. No bajes tu coraza. Hermanos, y cuando habla de confesar el pecado, no solamente está hablando de pecado visible. Hay pecados que son invisibles, ¿verdad? Los fariseos se enfocaban en esos pecados visibles, lo que todos pueden ver, pero ignoraban lo que había en el corazón. Los religiosos se enfocan en los pecados visibles, pero los que aman al Señor quieren tener un corazón que agrade al Señor. Yo no quiero permitir nada en mi corazón que sea ofensivo para el Señor. Y para tener un corazón limpio, diariamente nosotros tenemos que venir ante el Señor y decirle: Señor, examina mi corazón.
Perdóname y límpiame del orgullo, de envidia, de celos, lujuria, sea lo que sea, que el Señor nos limpie, que tengamos corazones limpios. Un corazón que agrada al Señor. Proverbios 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántos están agradecidos por la misericordia del Señor? Las misericordias que nuevas son todos los días. Hoy hay nuevas misericordias para nosotros. Póngase de pie. Gloria a Dios por su palabra. Bueno, yo les voy a invitar a unirse conmigo, si es posible, aquí en el altar. Si no, allí donde están, pero me gustaría que nosotros podamos orar aquí en el altar y abrir nuestros corazones. Yo les dije al principio, que cuando hicimos esa oración, que nosotros oramos, Espíritu Santo, yo estoy abierto. Y vamos a mantener esa actitud, un corazón receptivo, un corazón que reciba la semilla de la palabra. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. En esta mañana reconocemos que nuestra justicia no es suficiente. Y Cristo, te damos gracias por lo que hiciste en la cruz. Que tú nos has dado, Señor, de tu justicia. Que nosotros somos justos, porque el justo murió por los injustos. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Iglesia amada, dale una mejor alabanza al que te salvó. Él merece tu mejor alabanza. Te rescató. Es como si Él te dijera, tu justicia no es suficiente para protegerte. Tú necesitas de mi justicia. Yo te pongo mi justicia. Y Él te ha puesto su justicia. Cuando venimos a Cristo, Él borra nuestros pecados. Nos limpia, nos perdona, nos hace nuevas criaturas. Gloria a Dios. Nos da un nuevo corazón, un nuevo comienzo. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ahora hay que andar en la luz. Hay que vivir de acuerdo a esa nueva identidad. Hay que vivir en integridad, rectitud. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos examine. Y si hay alguna área en tu vida que no está sometida a la autoridad de Cristo, vamos a someternos a Él. Cuando tú te sometes a Cristo, Él te da su poder para resistir al enemigo. Y tú puedes ordenarle al demonio que se vaya y tiene que ir. Pero si no estás sometido a la autoridad de Cristo, no tendrás esa autoridad. Cuando la Biblia dice, ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, esa promesa no es para todas las personas. Es para los que han recibido la justicia de Cristo. Es nuestra herencia como siervos de Dios. Es tu herencia. Tú puedes callar las acusaciones del enemigo. Tú puedes callar. Tú puedes silenciar las condenaciones y pararte firme. Si tú tienes puesta la coraza de justicia, si tú tienes puesto la justicia de Dios, si vives una vida recta y estás en una relación correcta con Dios, tú puedes pararte firme ante el ataque. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos examine. Si hay una área, si hay una grieta, si hay un lugar donde nosotros hemos dado entrada
al enemigo. Vamos a arrepentirnos, vamos a confesarlo ante el Señor y vamos a decidir apartarnos de eso. Padre, perdónanos. Iglesia amada, yo quiero que piensen no solamente en los pecados visibles. No quiero que estén pensando, por favor, no quiero que estén pensando en otras personas, lo que otros hacen. Este es un momento para dejar que el Espíritu Santo te examine a ti. No solamente piensa en los pecados visibles, también piensa en las actitudes del corazón. Si hay algo en tu corazón que el Señor necesita sanar, que el Señor necesita limpiar, confiese eso. Y la promesa es que el Señor te va a perdonar y Él te va a limpiar. Padre, perdónanos, Señor. Iglesia María, yo no puedo hacer esto por ti. Hay que vivir una vida de arrepentimiento, una vida sometida a Cristo. La integridad es muy valiosa. Guárdala y te guardará a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor.